Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Ministerio Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a adorarle como Él se merece ser adorado. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Sí, Señor. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Sí, Señor. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Sí, Señor. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Bendito Dios de la gloria. Bendito eres, Señor. Bendito, bendito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, vamos a ver, empezando el capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos a adorar, vamos a glorificar con su palabra. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que se le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tan mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra en la casa que él hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, como testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin de la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria. Vengo delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo me ayude a desarrollar este tema. Quiero edificar a mis hermanos y edificarme yo también. Señor, tú eres digno de honra, de gloria, de alabanza, de palabra. Te pido que el Espíritu Santo continúe trabajando conmigo. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. A este tema lo he titulado La grandeza de Moisés. Hermanos, después de haber visto la supremacía exaltes de Jesús, que es mejor que los profetas, mejor que los ángeles, ahora pasamos a ver que es mejor que Moisés, aquel que recibió el primer pacto. Vamos a entenderlo mejor.
Cuando lo hemos leído los primeros 6 versículos, presentan la doctrina sobre qué paz que se basa en la exhortación del resto del capítulo. Ahora bien, para entender esta exhortación, necesitamos entender la premisa. Y si para entender la premisa necesitamos revisar qué pensaban de Moisés los judíos de aquella época, para apreciar cómo y por qué y a qué nivel Jesús es mejor que Moisés. Necesitamos ver primero cuán importante era Moisés. Y antes de eso, necesitamos preguntarnos por qué es necesario demostrar que Jesús es superior a Moisés. De esto vamos a desarrollar. Los judíos, óigalo bien, estimaban a Moisés muy por encima de cualquier otro judío que hubiera existido en esa época. Dios lo había protegido, y esto es importante. Dios lo había protegido milagrosamente cuando era un bebé y se encargó personalmente de su entierro. Sí, hermano. En estos 2 puntos que estoy mencionando, su vida transcurrió de milagro tras milagro. Fue a la persona a quien Dios le habló cara a cara. Vaya usted tomando nota. Le habló cara a cara. Vio la gloria de Dios y, de hecho, esa gloria quedó reflejándose en su cara por un tiempo, cuando descendía del Sinaí. El libro de Éxodo 24:29, 34:29 dice, la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Vaya usted observando. Fue el que sacó a Israel de Egipto. Este es el Moisés. ¿Cómo enfatiza Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 2? Los judíos tenían una confianza grande en la ley, en los mandamientos, pero también en los rituales del Antiguo Testamento. Eran sus prioridades absolutas. Para ellos Moisés y la ley eran sinónimos. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, suele referirse a los mandamientos de Dios como la ley de Moisés. Vea usted en Lucas capítulo 2, versículo 22, o en el libro de Hechos capítulo 13, 39. Y hay otros más. Moisés, hermanos, no solo dejó los 10 mandamientos, y esto quiero que quede claro, también escribió el Pentateuco, que establecía la ley levítica y otras leyes que gobernaban todo lo que hacían los judíos. Además, Moisés dejó los planos para el tabernáculo y el arca del pacto. Sin embargo, hay algunos judíos que creían que Moisés era superior a los ángeles. Dios habló a los profetas, ¿cómo? En visiones. Pero Moisés le habló cara a cara. Le habló en una zarza ardiente. Le habló desde el cielo. Le habló en el Sinaí. Y escribió los mandamientos, ¿sabe? Con su dedo de fuego. Sobre todos los demás era un hombre de Dios. Sin embargo, en este pasaje que acabamos de leer de los Hebreos, el Espíritu Santo llama la atención, en especial a los lectores judíos, a mirar a Jesús. Este es un momento muy, muy interesante. Moisés fue grande, en efecto, pero Jesús fue mucho más grande. Se demuestra que Jesús es superior a Moisés
¿En qué? En el oficio, en obra y en persona. En su oficio es apóstol y sumo sacerdote. En la obra es el constructor de la casa y en persona es el Hijo de Dios. Hay que entender estos puntos, analizarlos. Vamos a mirar a ver el oficio de Jesús como apóstol y sacerdote. Vamos, anótelo. Comenzando Hebreos 3.1 nos dice bien claro, y esto hay que desglosarlo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí hay que anotar también que el Espíritu Santo estaba hablando directamente a los judíos cristianos que buscaban a Jesús con un ojo y con el otro ojo lo miraban el judaísmo. Recuerde, esto es el pueblo judío. Las palabras donde dice por lo tanto, siempre nos lleva a algo previo que se ha sucedido. El escritor dice, con base en lo que acabo de decir, consideren a Cristo Jesús. La palabra subraye, consideren a Cristo Jesús. El término considerad implica también y observación continua. La idea es que piensen en Jesús y permanezcan así para que puedan entender quién es Él y cuál es su voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Él recuperó el destino perdido, ¿se acuerdan en las clases anteriores? Él recuperó el destino perdido del hombre. Él se humilló y se hizo nuestro sustituto. Él es el autor de nuestra salvación. Él es nuestro santificador. Él es nuestro conquistador de Satanás y en quien compadece de nosotros. Todas estas cosas lo hacen más que calificado para hacer con una consideración que sería más posible. Jesús es el apóstol supremo, el enviado de Dios, el sumo sacerdote perfecto. ¿Por qué? Él es poderoso, Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es fiel, Él es salvador, Él es reconciliador, Él es protector, Él es ayudador, Él es fraternal, basándose en que es Él en lo que ha hecho. Toda persona, y entienda bien, debería centrarse en la suficiencia absoluta de Jesús y soltar todo lo demás. Y ahora luego les voy a explicar cuál es todo lo demás. Tenemos un sumo sacerdote nuevo y un enviado de Dios nuevo. Él es quien lo que cualquier persona necesita. Vamos a ver. ¿Quiénes son los hermanos santos? ¿Quiénes son los que componen la comunidad cristiana? Nosotros como creyentes somos hermanos con Cristo, porque nos identificamos con Él como hijos adoptados del Padre, de nuestro Padre Celestial. Por tanto, muchas personas que han estudiado la epístola a los hebreos han supuesto que debe ser escrita exclusivamente para cristianos, pero no. Suele referirse a los lectores como hermanos, pero las escrituras reconocen tipos de hermandad. Hay diferentes a lo espiritual. Por ejemplo, cuando usted lee Hechos capítulo 2, 29, o como Pablo también lo dice en el capítulo 13, 38, hay una diferencia a los incrédulos judíos como hermanos. Recuerde, a los incrédulos judíos como hermanos. Pero
hermanos santos si se refiere a los cristianos, hablando de cristianos judíos, a quienes son hermanos verdaderos. Este pasaje particularmente está escrita para cristianos judíos santos, hermanos de Cristo. Veamos qué nos dice Hebreos 2:11. Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Estos eran hermanos espirituales, santificados, apartados, hechos santos para Cristo. Esta sección que estamos viendo está escrita para los participantes del llamamiento celestial, quienes deseaban un país celestial, porque cuando vemos Hebreos capítulo 11, versículo 16, quienes habían venido a Jerusalén, en el versículo 12 de Hebreos capítulo 12, versículo 22, todas estas bendiciones muestran que el cristianismo es superior al judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo era un llamamiento terrenal con una herencia terrenal. El cristianismo, sin embargo, es un llamamiento espiritual y celestial, con una herencia espiritual y celestial. Por lo tanto, es superior a todos los demás. Observe lo que nos dice Filipenses capítulo 3, 14 y el 3, 20. Aquí Pablo nos dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, entendamos que nuestro hogar verdadero está en los cielos y vivimos espiritualmente en este momento en los lugares celestiales. Usted lo puede ver en el libro de Efesios 1:3 o en el Efesios 2, versículo 6. Ahora, entendamos esto. Como verdaderos creyentes, somos hermanos en Jesús por posición y por lo tanto somos santos. Solo somos extranjeros, peregrinos en la tierra. Nuestros cuerpos están en este mundo, pero realmente no pertenecemos aquí. El escritor está diciendo a los lectores judíos cristianos que son ciudadanos de los cielos. Y como ciudadanos no necesitamos los rituales religiosos. Y aquí vaya tomando la diferencia. Como cristianos no necesitamos los rituales religiosos porque tenemos una realidad espiritual. Jesús dijo que ahora es decir, desde que Él vino, que Él quería adorar al Padre verdaderamente. Debe hacerlo en espíritu y en verdad, y no en rituales o ceremonias, como lo habla Juan 4:23. En el cristianismo bíblico no hay razón para estos ritos externos, pues los cristianos tienen acceso continuo a la realidad espiritual. Usted cuando viene a Dios, viene en espíritu y verdad, se doblega ante Él, llora, gime. Está hablando la realidad en una forma espiritual. Todos nosotros, en ocasiones, nos sentimos tentados a creer que nuestras obras y en ceremonias son lo más importante. Aun cuando sabemos la verdad, solemos sentirnos más cómodos y religiosos. En ambientes más tradicionales y conocidos de adoración, cuando realizamos
ciertas obras religiosas o buenas obras que consideramos particularmente agradables a Dios. Pero vaya tomando en cuenta esto. Sabemos y aceptamos la gracia y gratuita de Dios en Cristo Jesús, pero nos aferramos a algunas formas de legalismo artificial en vez de vivir una vida positiva, fortalecida por el Espíritu y controlada por Cristo. Consideran y experimentar la suficiencia de Cristo debería derrumbar todos los esfuerzos legalistas, sean del judaísmo o de cualquier otra religión. Para los cristianos, oiga bien, para los cristianos aferrarse a ceremonias religiosas terrenales no solo es innecesario y sin sentido, sino perjudicial espiritualmente hablando. Hacerlo nos cohíbe a experimentar la plenitud de nuestra relación con Dios y de permitirnos seguirlo con la fidelidad de vida. Tales cosas son barreras, no medios para la bendición, puesto que los creyentes tienen parte en la naturaleza justa de Cristo y su llamamiento celestial. Viven una existencia celestial. Deben concentrarse entonces en esa existencia celestial, no en la terrenal. No son solamente los no salvos los que necesitamos considerar a Jesús. Los creyentes también, no importa cuán maduros sean, también necesitan considerarlo en todo lo que hagan. Porque hay que mantener los ojos puestos en Cristo. ¿Por qué debemos estar en permanente consideración de Cristo? Como cuando cristianos estamos ya en Él y nos identificamos con Él. Hermanos, simplemente porque todos nosotros estamos lejos de descubrir completamente su gloria, toda su belleza, todo lo que es Él. El Espíritu nos dice a nosotros, como aquellos primeros creyentes, miren a Jesús, mantengan su mirada en Él y no volteen a ver todos los rituales, todos los problemas y todas las persecuciones. Manténganse considerando a Jesús. No necesitan más. Él lo es todo. Él es suficiente en todo. Ahora que tienen la realidad suprema, mantengan su atención en Él. Hermanos, puede que haya existido un cristiano. Puede ser que haya existido un cristiano más grande que Pablo, pero no puedo imaginarme quién haya sido. Aún así, este gran apóstol dijo que su mayor deseo era, vea Filipenses capítulo 3, 11 y 3, 12. Vamos a mirar lo que dijo el apóstol, cuál era su mejor deseo. A fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. No que lo haya alcanzado ya, ni que fuera perfecto, sino que prosigo por ver si logro aquella para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahora, esto es importante, esto que usted lo lee con calma. Ni siquiera Pablo, entiéndalo bien, había sondeado toda la profundidad de Cristo. La razón por la cual muchos cristianos se sienten débiles y preocupados es que dejan de considerar a Cristo. Y si no hacen suyas las fuerzas, la tranquilidad
guía total de Él, el Espíritu Santo dice continuamente a todos los creyentes, considerar a Cristo Jesús. Se lo dice a ti, me lo dice a mí, considerar a Cristo cuando la vida se torna difícil. Los problemas carecen no tener solución. Todo sale mal cuando la disolución y la depresión se vuelven normales y las tentaciones parecen imposibles de resistir. Ponga, hermanos, su mirada en Jesús y manténgala allí intensamente hasta que Él comience a revelarse con todo su poder, gloria ante sus propios ojos. Jesús dijo, y entienda bien, aprended de mí, lo dice en Mateo 11:29. No dijo aprender acerca de mí, no, sino dijo aprender de mí. Aquí hay una pregunta, hermano. ¿Disfruta usted de verdad su vida cristiana? ¿Usted la disfruta? ¿Usted disfruta a Jesucristo? Usted debe disfrutarlo de esta manera, de esa manera. Pero muchos cristianos no disfrutan a Jesús. Parecen desdichados e infelices y no saben nada acerca de su gozo. Si quiere disfrutar a Jesús, debe quedarse con Él hasta aprender a disfrutarlo. Sí, hermano, considérelo centro de su atención en Él. Recuerde esto, que cuando Timoteo era un joven, comenzó a tener problemas estomacales. Pablo le aconsejó tomar un poco de vino. Esto lo dice en el libro de Primera de Timoteo 5:23. Entre otras cosas, estaba recibiendo críticas de algunos cristianos de Efesios. Perdió las ganas y se sentía herido. Pablo, en la segunda carta a Timoteo, su hijo de la fe, le dice que continúe. Pero esto es importante que usted vea. Continúa, que seas un buen soldado, un atleta bien entrenado, un labrador industrioso. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 6. Pero su consejo más importante fue el que lo dijo en segunda de Timoteo 2:8, donde le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Tenga presente segunda de Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Hay muchas cosas prácticas, hermanos. Pero mire lo que nos dice Hebreos 12:1 y 2. El que escribe el libro de Hebreos dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo eso y del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos, hermanos, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vivamos. Si vamos a correr la carrera cristiana, debemos mirar a Cristo. Cuando miramos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y nos ayuda mucho más cuando miramos a Él. Quiero explicarle algo sobre Cristo el apóstol. Jesús ha de considerarse apóstol y sumo sacerdote. Mire, apóstol y sumo sacerdote. En el hecho de estas dos cosas está la primera característica, en que es superior a Moisés. Aunque en las Escrituras nunca se le llamó a Moisés apóstol, nunca se le dijo,
Se le podría considerar un apóstol del Antiguo Testamento, en el sentido más básico de la palabra. La palabra apóstol significa enviado. Era un título que solía usarse a los embajadores. En este sentido, Moisés era un apóstol de Dios, su enviado para darle a su pueblo la ley y el pacto. Pero Jesús fue más que esas dos cosas. Él fue apóstol y sumo sacerdote. Aunque Moisés se le podría haber considerado una especie de apóstol, no tenía nada de sacerdote, y mucho menos de sumo sacerdote. Jesús es superior a Moisés en su oficio, porque el suyo fue doble, mientras que Moisés solo tenía uno. Aunque en el oficio de apóstol Jesús es superior. Hermanos, primero, porque trajo un mejor pacto, y segundo, porque Él fue el sacrificio que hizo eficaz el mejor pacto. Jesús es el apóstol supremo, el enviado del Dios supremo. Aquí hay una pregunta. ¿Cuáles son las características de un apóstol o embajador? ¿Cuáles son las características? Primero, tiene los derechos y el poder y la autoridad del gobernante que lo envía. Jesús vino en el poder de Dios, con toda la gracia de Dios, con todo el amor de Dios, con toda la misericordia, con toda la justicia de Dios y con todo el poder de Dios. Segundo, un embajador habla totalmente en el nombre de quien lo envió. Jesús lo dice en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he hecho decir y de lo que he de hablar. Entonces, hermano, Jesús fue un embajador perfecto, el apóstol perfecto, enviado de Dios. Observe usted, Cristo es sumo sacerdote. Jesús es también nuestro sumo sacerdote. Pero con un papel de sumo sacerdote se trata de muchos detalles que yo lo voy a explicar en su tiempo en el capítulo 4 y 5. No desarrollaremos esa idea aquí, en esta clase. Lo voy a dejar para el capítulo 4 y 5. Basta decir que el sumo sacerdote supremo, el mediador supremo entre Dios y los hombres. No solamente es el enviado de Dios, quien tiene el poder de Dios y quien habla en el nombre de Dios. También es el que se acerca a Dios y al hombre. Así Él lleva a Dios y al hombre a Dios. Que Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos.